Equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a una charla más con el doctor Frisby, Carlos Castellanos, equipazo, desde luego, como decía. Doctor Frisby, ¿cómo están? Muy bien, para mi edad no estoy tan mal. La El semana placer del país, pasada, mucho menos. aunque andaba yo allá por la sierra a esta hora, aunque no lo crean y estaba yo muy ocupada, me acordé de ustedes y cómo los extrañé, doctor Charlie, equipazo. ¿Solamente el jueves? Bueno, el jueves a usted particularmente. El resto de los días me acordaba del equipazo, pero créanme, qué tremendo es, pero sirve, ¿eh? Estar incomunicado completamente en las redes sociales. No sabía nada de nada. Me empecé a enterar de todo ya que venía de regreso sobre la carretera. Porque el pueblo no tiene servicio. Bueno, lo puede uno contratar y comprar tarjetitas y tal, pero entonces hay que buscar dónde está la señal y no sirve de nada. Es una tranza espantosa, o sea, está muy mal las telecomunicaciones en México, o sea, son muy caras y son ineficientes y son, o sea, eso no está bien, eso tiene que cambiar. Cuando dejen de ser monopolios, digo, oligopolios van a cambiar, pero eso está muy mal. Pero les voy a contar otra cosa, hay una razón más, y a ver qué opinan los dos, todos los del equipazo también. No quiere el pueblo que le metan un Wi-Fi completito para el pueblo, porque cuando les ponen salen del esquema de alta marginación y entonces les retiran apoyos que a ellos les sirven mucho para el desarrollo de su pueblo. Si les quitan ese apoyo el gobierno, ya no les ayuda en repavimentación y todo ese tipo de cosas y se las tienen que arreglar con el presupuesto. Esa es la escuela priista de hacer dependiente a la población para que yo te pueda manipular. No hay partidos políticos en esta población, no permiten entrar de partidos políticos. Esos son costumbres políticos. Lo que tienen que hacer, los regímenes es decir, ¿sabes qué? Te podemos poner torres de comunicación y no se te van a acabar tus privilegios porque obviamente es gente marginada, es gente que vive con, se llaman, ¿cómo se me fue? Pues lo mínimo posible, ¿no? Sí, los determinantes sociales, ellos viven con determinantes sociales y entonces ese es el problema. Sí, en fin, resulta interesante y doloroso al mismo tiempo. Pues sí. Lo importante es que ya estamos listos, ya estamos aquí para comenzar con una charla más tradicional de todos los jueves con el doctor Frisby y además en esta ocasión en particular una charla que surgió prácticamente en uno de nuestros programas del equipazo informativo porque estábamos hablando precisamente sobre la tartamudez, si no me falla la memoria, y de repente empezamos a hablar de otro tipo de fallas del lenguaje y aprendimos precisamente gracias al doctor Frisby desde esa misma noche que el asunto tenía que ver con trastornos del lenguaje. Y es por eso que en esta ocasión precisamente el tema que tenemos en la charla con el doctor Frisby es precisamente ese, trastornos del lenguaje. Así que ya están listos, apuntaron sus preguntas, ahí está el chat para todos, listo. Así es, nada más queremos avisarles, eso sí también es muy importante, que hoy terminamos el programa faltando 15 minutitos para las 8, un poco antes de lo habitual, por una razón muy sencilla. Estamos comenzando y todos lo saben, una época muy complicada en materia de tránsito vehicular. Carlos se las ve muy difíciles para llegar, él es quien está llevando la transmisión, de modo que no nos puede dejar al doctor Frisby y a mí, así es que espero que nos disculpen y que aprovechen estos 45 minutos 40 minutos que tenemos y que lo aprovechemos nosotros también, doctor. Y que nos dé tiempo hasta de poesía, ¿no? Eso, como debe ser, claro, nos tiene que dar tiempo que de todo. Esa no va a quedar fuera. Muy bien. ¿Cuántos trastornos de lenguaje hay, doctor? Mira, los trastornos del lenguaje no son tan sencillos de entender porque se controlan, es el lenguaje, el poder hablar, es una habilidad mental cerebral que involucra integración de muchas áreas del cerebro. Y cada afectación de una de las áreas del cerebro puede causar una afasia. Así es como se llaman afasias. Puede ser una afasia motora o puede ser una afasia sensitiva. Es decir, yo no fui de la música. Perdón. Ya nos puso a bailar Blanquita. Entonces, por ejemplo, fíjense, hay pacientes, y esto les va a sonar, por ejemplo, a algunas personas que nos están viendo, si han tenido algún familiar que ha tenido una embolia, una enfermedad vascular cerebral o una hemorragia cerebral,
se han dado cuenta que las personas que sufren esto, hay trastornos del lenguaje, les cuesta trabajo hablar, hay personas que les cuesta trabajo leer y hay personas a las cuales les cuesta trabajo entender. O sea, tú les estás hablando y no te entienden. Así como estamos hablando, no entienden el lenguaje. O hay personas que sí te entienden y cuando quieren hablar contigo, te van a decir, y ellos en su cabeza están oyendo un lenguaje normal, pero no están integrando la parte de hablar con la parte de escuchar, están desintegrados. Entonces, los trastornos del lenguaje no son tan sencillos. Entonces, por ejemplo, hay personas que no pueden leer, pero si les hablas, sí entienden. Y claro, personas que sí sabían leer antes, estoy refiriéndome a ello, ¿no? Personas que sabían leer, que eran doctos para leer, y de repente ya no pueden leer porque ya su cerebro no integra lo que leen, pero sí entienden lo que les hablan. Y hay otras personas que les hablas, no te entienden, no saben lo que les estás diciendo. Ellos oyen ese tirato, así como si estuviera rayado el disco, pero si se los escribes, sí los pueden leer. Esas son las afasias sensitivas. Es una afasia sensitiva auditiva o visual. Y la otra es una afasia motora, que es en la que o hablan o hay pacientes que pierden la capacidad de escribir. Les das una pluma y no saben qué hacer. No pueden escribirlo, o sea, tienen el papel enfrente y les causa mucha ansiedad y se angustian mucho porque no lo pueden hacer. Entonces, pero este es después de un evento como el que nos decía al principio. Pero eso nos ayuda a entender cómo se van integrando diferentes áreas del cerebro. Entonces, por ejemplo, la gente que tartamudea, la gente que te dice buenos días, fíjate que el 1% de los adultos y el 5% de los niños, 1% de los adultos y 5% de los niños presentan este trastorno de manera parcial o muy compleja en algún momento de su vida. Entonces no pueden hablar de manera fluida. Y esto es porque una parte específica del cerebro es el giro frontal de la derecha, es una parte del cerebro, el giro frontal del lado derecho no está funcionando, no está funcionando apropiadamente, porque puede tener, lo que sucede es que tiene hiperactividad, por eso se repiten los estímulos. No es que no funcione, no es que esté baja la función, es que está funcionando además. O sea, nosotros tratamos de hablar y normalmente en el giro anterior se produce una señal que hace que nosotros nos podamos expresar verbalmente, pero en estas personas se dispara repetidamente y no como si se rayara un disco, y no sigue avanzando y no tiene fluidez. Entonces, también están los trastornos del lenguaje que se relacionan con una falta de sincronización entre la velocidad a la que una persona tiene la habilidad de hablar, que eso se controla en los lóbulos temporales, mucho de esto, y la capacidad de pensar. Y esas son las palabras que yo les mandé. Sí, cuando una persona habla más rápido de lo que piensa, porque hay personas que hablan y dicen muchas teorías, eso se llama taquilalia, es decir, hablan muy rápido, pero no integran su pensamiento a lo que hablan. Cuando la gente piensa de manera más acelerada de lo que puede hablar, es gente que le causa mucha ansiedad, porque las ideas como que así como si estuvieran en la puerta del metro que ya quieren entrar, así están las palabras, pero no las pueden sacar, y que hablan muy despacio, eso se llama bradilalia. Es decir, muy despacio pueden hablar, tienen una capacidad para hablar muy lenta. Cuando la mente está funcionando, fíjense que aquí lo que está fallando es la manera en la que la persona habla, es decir, el trastorno está en la integración verbal. Porque hay otro trastorno que es en la integración cerebral, es decir, cuando se producen las palabras y las ideas, en el centro que se producen las palabras, el centro de la cognición y de la integración del conocimiento, que eso implica pues un mecanismo muy complejo porque son números que son valores subjetivos y también ideas, recuerdos que son valores muy objetivos, o frases que ya tenemos hechas. Entonces, son conceptos muy complejos que no están en una sola parte del cerebro y es por eso que son tan diversos y tienen tantas presentaciones. Entonces, cuando una persona piensa mucho más rápido de lo que normalmente deberíamos hablar, eso se llama taquipsiquia, es decir, tiene una manera de pensar mucho más acelerada de lo que puede hablar. Y eso habitualmente está relacionado con personas que tienen trastorno de ansiedad o que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico que hace que su cerebro esté hiperactivo.
Las personas que su cerebro funciona mucho más lento de lo que pueden hablar y son personas que desesperan, porque son personas que tienen si tú les subes a la velocidad de su discurso es bastante congruente y bien estructurado, pero la velocidad es muy lento y no estoy hablando de alguien en particular, para que no me vayan a decir que a mi presi no me lo toca. Entonces, esas personas que tienen una forma de pensar mucho más lenta de lo que normalmente se esperaría, se llama bradipsiquia. Es decir, son personas que integran las ideas a una velocidad muy lenta, y que así se expresan y así lo hablan, ¿no? Claro, hay personas que eso también, el hablar despacio cuando es un acto consciente, es un acto que tiene la intención de manipular a las personas. Una persona que intencionalmente habla despacio y hace pausas entre lo que está diciendo, pero ya sabe cómo tiene las ideas, es como esas personas que te dosifican la verdad y que te van diciendo a pedacitos las cosas porque quieren que entiendas así parcialmente. Es así, que te van dando información en pedacitos, ¿no? Eso es una estrategia o una herramienta que utiliza la gente que es manipuladora. Te va dando piezas de información, pero eso es completamente diferente. ¿Hay modo de diferenciarlas, doctor, para el simple escucha? ¿O para ¿Hay modo de diferenciarlas cuando se trata de...? Es lo que les iba a decir, es muy fácil identificarlo, porque la gente que tiene bradipsiquia, es decir, la gente que no piensa muy rápido, es gente que no puede dejar de tener bradipsiquia. Y la gente que manipula el lenguaje es gente que puede decidir hablar más rápido o puede hablar más despacio. Es decir, es algo que la persona controla. Entonces, si ustedes están con una persona que aparentemente habla muy despacio y de repente cuando quiere hablar rápido lo puede hacer, esa es una persona que está manipulando la velocidad de su comunicación. Porque una persona que tiene bradipsiquia no puede, aunque quiera. Es más, muchas personas que tienen bradipsiquia, cuando están leyendo, porque nosotros cuando estamos leyendo estamos entendiendo lo que leemos. Bueno, hay por ahí unos que dicen que están leyendo cosas y no saben leer, pero normalmente cuando una gente lee es que está entendiendo lo que le está leyendo a los demás. Entonces, pero una persona que tiene bradipsiquia, incluso leyendo, tiene que leer muy despacio porque tiene que integrar sus habilidades visuales y luego tiene que transformarlas y convertirlas en palabras. Por lo que nos está diciendo doctor Frisby, entonces entiendo, los trastornos del lenguaje, por lo menos en estos casos en los que nos está mencionando, tienen que ver de manera directa con problemas o con cuestiones en las que interviene el cerebro y se refiere a la manera en cómo estructura uno el discurso, en cómo estructura uno el lenguaje. Sin embargo, y aquí a lo mejor voy a tocar la nota discordante, pero cuando escucha uno chistes, los comediantes dicen, había una vez un gangoso y imitan a un gangoso. Y de repente dicen otros, había por allí alguien que no podía hablar y que no sé qué, y hacen la voz de manera diferente como si las personas hablaran así. Y recuerdo, por ejemplo, el personaje de Lenguardo que salía en Cachún, Cachún, Rara en la década de los 80s. Ese tipo de personajes que son muy utilizados en la tele por su manera peculiar de hablar. Cuando estamos hablando de eso, también estamos hablando de trastornos del lenguaje, pero en este caso tienen que ver con las cuestiones físicas, con la estructura, no necesariamente con el cerebro, o también. No, la mayoría de por ejemplo, estos dos trastornos que tú mencionaste en particular, la gente que tiene problemas para articular la lengua, son personas que pueden ir a terapia de lenguaje y pueden aprender a utilizar, a mover la lengua, porque nosotros, para que podamos hablar con claridad, es un ejercicio muscular. Y es por eso que los cantantes entrenan músculos. Los cantantes deben de tener dos cosas, deben tener una integración cerebral muy fina para los sonidos y además deben tener una musculatura laríngea muy importante, porque prácticamente creo que son 4 o 6 letras las que se pronuncian con la lengua. Son 4 o 6, casi todas se pronuncian con el tono de la garganta. O sea, es por eso que existen los ventrílocos, por cierto, ¿no? Porque ellos pueden articular todas las letras. Entonces, si ustedes escuchan con atención a un ventríloco
solamente utiliza letras que no utilizan la T o la D que requieren la lengua, o la posicionan en una sola e intercambian ese tipo de letras, ¿no? Pero sí, las personas que tú dices tienen trastornos motores, es un trastorno motor. Y los trastornos mentales, como tú lo mencionabas, Carlos, son de dos tipos. Uno es del centro que produce, puede haber un trastorno en uno de los centros que produce tanto el sonido como la percepción, o puede haber un problema en la integración de los centros que se tienen que integrar para producir un lenguaje coherente y fluido, porque hay centros que producen diferentes estímulos y hay vías que comunican esos diferentes centros para integrar el lenguaje. El lenguaje es algo muy complejo, es por eso que los animales no hablan, porque no tienen esa complejidad para conectar todos esos puntos. Por ejemplo, las guacamayas y esto que pueden imitar sonidos, ellos no integran cerebralmente el significado de las palabras. Ellos están repitiendo sonidos, que por ejemplo es mucho lo que hacen también personas que no entienden otros lenguajes y sin embargo cantan en esos lenguajes, porque lo que están haciendo es que están imitando fonéticamente lo que están oyendo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que estos trastornos son trastornos muy complejos, son mixtos y no es un solo problema, son varios problemas cerebrales y es por eso que son muy complejos, ¿no? Ahora, doctor, todos estos problemas de lenguaje que nos ha mencionado, la taquixiquia, la bradilalia, todos estos que hemos mencionado, la tartamudez incluso, no tienen que ver con la inteligencia. No. Mira, la única manera en la que se relaciona la inteligencia con este tipo de trastornos es que entre más inteligente es la persona, más egodistónico es el problema. ¿Eso qué significa? Un problema egodistónico significa que es algo que le causa ansiedad y angustia a la persona que lo tiene. Cuando una persona es tartamuda y su coeficiente intelectual no le permite angustiarse, eso se llama egosintónico, es decir, es gente que hasta se ríe, ¿no? O sea, cuando está hablando así y no le causa ningún estrés. Entonces, una persona ego, bueno, es lo que nosotros tenemos, es la autopercepción que nosotros tenemos, nuestro ego. Las personas que les genera ansiedad, pues bueno, tienen una egodistonía, es decir, están fuera de tono con su ego porque les causa mucha ansiedad escuchar cómo hablan. Y las personas que están contentas pues son egosintónicas, es decir, les vale cómo hablan, porque pues no les causa ninguna ansiedad, pues así hablo y si les gusta y si no, pues ni modo, ¿no? O sea. ¿En qué medida este tipo de trastornos pueden complicar, dificultar o entorpecer la comunicación con los otros? ¿Hay niveles? Claro, lo que pasa es que, acuérdense, miren, y ustedes lo saben como comunicadores, la comunicación tiene dos partes, el emisor y el receptor. Entonces, somos los seres humanos, somos una raza que tendemos a discriminar y estamos buscando el menor detalle para posicionarnos por arriba del interlocutor. Nosotros queremos ser superiores a los demás. Entonces, eso es un impulso que tenemos que controlar, ¿no? Tenemos que controlar siempre. Y entonces, bueno, pues cuando estamos hablando con alguien que tiene un trastorno de lenguaje, nosotros inmediatamente nos posicionamos como superiores y entonces, bueno, pues vamos a tener ciertas acciones conscientes o inconscientes que demuestren ante el resto de las personas y ante nosotros mismos que nosotros somos mejores que el otro, ¿no? Entonces, esta es una necesidad de estarnos autoprobando en frente de los demás, ¿no? Hay quien tiene esa necesidad y es por eso que son personas que seguramente ustedes conocen gente que es así, gente que le gusta terminar siempre las conversaciones. O sea, una persona que le dice, bueno, muchas gracias, que te vaya bien, y tiene que regresarse a decirte algo. O sea, no se puede quedar con lo que tú le dijiste. Es gente que siempre tiene que ser quien dice la última palabra, o es gente que es la que tiene que escribir lo último, ¿no? Por ejemplo, te escriben incluso, por ejemplo, en Twitter, te escriben algo y lo lees, pues está chido, ¿no? Pues que se vaya. Pero no, esa gente te tiene que escribir algo, o sea, tienen ellos que terminar la conversación. Y eso es una muestra de un complejo que la gente tiene, y es un complejo habitualmente un complejo de inferioridad, y es curioso porque la gente que tiene complejo de inferioridad con frecuencia se siente superior. Claro. ¿No? Es como el chiste que dicen que si los argentinos los compraran en lo que valen y los vendieran en lo que creen que valen, todos seríamos millonarios, ¿no? Sí. Este tipo de percepciones, doctor, afectan, entendería yo también de alguna o de otra manera, la cadencia al momento de hablar, el ritmo, el tono.
Es decir, habrá quienes lo hagan de manera consciente, pero habrá quienes lo hagan de manera inconsciente, digo, y con base en lo que usted acaba de mencionar, en el hecho de que pues hay muchas personas que tienen por ahí algunos complejos y salen a la luz a veces sin que se den cuenta. Esto es parte del trastorno, digo, del tratamiento de la terapia fónica, de la terapia del lenguaje. Estas personas se someten a terapia del lenguaje y hay gente que lo logra controlar muy bien, muy, muy bien. Incluso, fíjense que una de las estrategias que se utilizan mucho para que la gente controle su tartamudez, por ejemplo, es cantar. Cuando la gente canta, se le quita lo tartamudo. No sé si ustedes recuerdan un cantante extraordinario, Carlos Lico. Claro, sí. Carlos Lico él no daba entrevistas, él no podía dar entrevistas, porque no podía articular 2 o 3 frases seguidas y era desesperante escucharlo. Yo 2 o 3 ocasiones estuve cerca de él y él se angustiaba, él era egodistónico, se angustiaba mucho cuando tenía que hablar. Entonces, por eso prefería, no sé si ustedes quieren regresar, si buscar en YouTube videos de Carlos Lico cuando lo están entrevistando y él contesta o con monosílabos o con la cabeza, pero nunca argumenta un enunciado. Le dicen, oiga, usted que la canción, por ejemplo, cantaba, no, si cuando te fuera que nunca has cambiado, que es precioso, y la canta con una fluidez impresionante, porque el cantar integra diferentes vías que el hablar. Son diferentes. El cantar una canción que ya no sabemos es un acto repetitivo, no es un acto cognitivo, no es algo que tenemos que pensar para decir. Entonces son completamente diferentes las vías. Entonces por eso les digo, es muy complejo. Entonces parte de la terapia del lenguaje de los pacientes tartamudos que repiten es darles canciones y canciones que no conozcan y les ponen la música y la leen la canción. Porque si ya no, es que yo ya no, es que no queremos que cantes una que ya te sabes. Queremos una que estés leyendo y de esa manera el tartamudo deja de tartamudear. Y es una terapia muy útil. Entonces son estrategias que gente que tiene experiencia en terapia del lenguaje utiliza porque no sé si lleguen a entender a fondo cuáles son los mecanismos y las vías mentales que están estimulando o invitando, pero sí funcionan, o sea, al menos en el sentido técnico conocen qué es lo que funciona, tal vez no cómo funciona, pero sí saben qué es lo que funciona. Claro. Es interesantísimo, es fascinante, sí, yo veo la cara de Carlos que está encantado, sí, es fascinante, la neurología del lenguaje es impresionante. Esta pregunta a lo mejor hasta va a sonar bastante pueril, pero ahorita que menciona lo del cantado y se dice que muchos, y de manera especial aquí en la capital del país o en otras regiones, dicen que hablamos cantadito. Eso podría ayudar de alguna manera, porque es evidente que hay regiones o hay zonas del país en donde de verdad parece que tienen un ritmo cuando hablan, parece que es un tonito ya muy particular que hasta parece una melodía. ¿Eso podría ayudar a una persona con tartamudez a superarla? Los acentos, no, los acentos y los tonos en los que una persona habla tienen más relación con porciones afectivas del cerebro, con el hipocampo y con los centros productores de oxitocina, tienen más relación con eso que con un trabajo cognitivo. Si ustedes vamos a decir, están en Rusia o están en Corea del Sur o están en un país así en donde nadie habla español, en Japón, en donde nadie habla español, ustedes están en un restaurante y en eso una persona toma su teléfono y toma una llamada y empieza a hablar en español, eso a ustedes les produce placer y les produce taquicardia y les produce emoción. ¿Por qué? Porque les produce identidad con la persona que habla parecido a ustedes. Es más, aunque sea de Monterrey y ustedes sean de Mérida, cuando oyen que está hablando con un acento que les parece familiar, eso te da un rasgo de identidad con la otra persona y eso más bien estimula. Mucha gente piensa que el amor tiene que ver con la adrenalina, pero no, el amor tiene que ver mucho más con la oxitocina. La oxitocina es la hormona que se produce cuando se va a tener un bebé, todo esto, pero justamente por eso, cuando una mamá le está dando pecho a su bebé, está produciendo altas cantidades de oxitocina y se las está transmitiendo al bebé. Y es por eso que esa es la explicación química de por qué el vínculo entre un hijo o una hija con la madre es único y nunca va a ser igual que con el padre.
porque nosotros no podemos transmitirle oxitocina a nuestros hijos. Las mujeres sí, aun cuando le estén dando con un biberón. Entonces, la mujer está produciendo oxitocina y el bebé está recibiendo un estímulo similar al de la oxitocina porque está succionando la leche. Entonces, eso es un vínculo muy particular que se establece y esa es la explicación, pero más bien tiene que ver con los afectos, los acentos, es decir, y eso también tiene que ver mucho con la aceptación. Por eso es que muchas personas migran a cierto lugar y empiezan a hablar como se habla en ese sitio, adquieren el acento de ese sitio, porque quieren ser cobijados, aceptados, integrados a esa sociedad. Habemos quienes somos bien grinch y nosotros seguimos hablando como sea, ¿no? Digo, yo vivo aquí en Estados Unidos y yo no hablar como gringo paposo así, ¿no? O sea, yo no tengo eso, o sea, yo perfectamente puedo articular el español y quien me ha oído hablar en inglés, pues sabe que puedo articular muy bien el inglés y no hablo como Speedy González, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a articular los lenguajes, pero eso que tú mencionas, más bien tiene que ver con los afectos más que con la cognición. Déjenme nada más hacer una pausa y mandarle un saludo a una niña chiquita que se llama Leonora. Me dio que la saludara. Le mando un beso, Leonora. Claude Melo dice, mi pequeña hermana nació con el cordón umbilical en el cuello. No respiró durante minutos. Estuvo 15 días hospitalizada haciéndole estudios. Le dijeron a mi mamá que no iba a hablar. Le costó mucho. Bueno, lo que pasa es que cuando hay eso se llama hipoxia neonatal. La hipoxia neonatal es un trastorno que se presenta cuando los bebés no pueden respirar rápido y no pueden integrarse a la ventilación rápido. Y el punto final o más grave de la hipoxia neonatal es la parálisis cerebral infantil. Sí. Entonces, todos esos muchachos y muchachas que tienen parálisis cerebral infantil, que no tienen control de sus movimientos corporales, pero son gente íntegra mentalmente, pero no tienen control de sus movimientos. Entonces, sí, lo que sucede es que, bueno, esto tiene consecuencias y sí se trastorna el lenguaje, pero fíjate una cosa, Claude Melo, que muchas de estas personas son menospreciadas y yo he conocido personas así, que cuando pueden escribir. Yo conocí a una persona que logró aprender a escribir a los 10 años y fue impresionante. Porque ¿saben a qué se dedica ahora? A escribir libros. Es una mujer de Texas que yo conozco, tiene 32 años. Pero cuando tenía 10 años aprendió a escribir y no podía hablar, no tenía la capacidad de hablar. Pero cuando aprendió a escribir a los 10 años, les escribió todo lo que decían, y es que cuando ustedes hablaban esto, yo los escuchaba, y es que cuando decían esto de mí, yo los escuchaba, y escribió algo muy, muy fuerte para la familia, es una familia que yo conozco, y les dijo, y por eso al único que quiero es a mi papá, porque él siempre me defendió. Dice, conclusión de la historia, Claude Melo, fueron años de terapia, la metió al kinder desde los 3 años para que aprendiera a cantar, le ayudó mucho. Sí, claro. Oiga, claro. doctor, nosotros, cualquiera de nosotros, o sea, no todos hablamos igual, tenemos a veces vicios de lenguaje o a veces tenemos, no sé, alguna manifestación mínima de alguna de estas enfermedades, de alguno de estos trastornos que no son enfermedades. La pregunta es, si pasamos por un periodo de ansiedad, depresión, angustia, qué sé yo, ¿podemos temporalmente padecer alguno de estos trastornos? Claro. Y por ejemplo, recuerdo que este tema salió en el noticiero a raíz de que estábamos hablando de que la maestra Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, utiliza mucho las muletillas lingüísticas. Y es evidente que la maestra Delfina Gómez tiene un trastorno de ansiedad. Y entonces ella logra integrar todos estos complejos mecanismos de lo que les estoy hablando. A ella le vendría muy bien que le dieran terapia de lenguaje y que llevara una terapia para manejar su ansiedad. Digo, yo no tengo duda de su capacidad y si está ahí, si está ahí es porque ya logró llegar. Entonces es una persona inteligente. Pero sí sería muy bueno que le ayudaran a poder articular e integrar sus herramientas de comunicación que son fundamentales y más para una secretaria de educación, ¿no? Entonces, y esto surgió porque, bueno, ella usó mucho las muletillas lingüísticas y las muletillas lingüísticas, por ejemplo, ella utiliza mucho precisamente. Entonces, ¿y por qué les gusta mucho utilizar precisamente? Porque es larga.
Hay personas a las que no les importa y utilizan este, Mm, este. Claro. Entonces, es otra cosa, alargan las letras. Y estas son muletillas lingüísticas que la gente utiliza en su inconsciente, supuestamente para distraer a las personas en los que ellos acaban de integrar su idea. Entonces, el problema está en que es contraproducente, claro. porque llega un momento en el cual les van a empezar a criticar con la muletilla y entonces la persona que la está usando va a empezar a fijarse en la muletilla. Y es evidente que cuando una persona no ha recibido terapia del lenguaje, va a seguir utilizando la errónea técnica del no. ¿Qué es la errónea técnica del no? Que un cerebro, una persona empieza a pensar, no quiero hacer esto. Y cuando nosotros empezamos a pensar en negativo, estamos yendo en contra del mecanismo natural cerebral que es pensar en positivo. Y creo que ya les he puesto el ejemplo aquí. Si yo a todos ustedes ahorita les digo, no piensen en el color rojo, en el color en el que van a pensar es en el rojo. Pero si yo les digo, por favor, les suplico que piensen en el color verde. A ver, enfoquémonos en el color verde. Inmediatamente nos vamos al verde. Pero la gente que tiene este tipo de muletillas lingüísticas, cuando no busca ayuda de terapia del lenguaje y terapia psicológica para aprender a manejar su ansiedad, empiezan a utilizar la técnica del no y se enojan. Y cuando tú te enojas, centras la atención en el problema y ¿qué es lo que va a pasar? Más lo vas a repetir. Entonces, las personas que utilizan muletillas lingüísticas, digo, asumiendo que saben de lo que están hablando, ¿no? Porque hay gente que de plano, pues hace gala de su ignorancia y habla de cosas que no sabe, ¿no? Y para eso, pues ahí tenemos Twitter, ¿no? Ahí vemos cuánta gente habla de cosas que no tiene la menor idea. Y entonces, pues, luego me andan diciendo, doctor, es que usted no entiende lo que son las vacunas. Ah, ok, perfecto, usted me va a explicar. Entonces, en fin, entonces, asumiendo que la persona está hablando de algo que sabe, el uso de muletillas lingüísticas de lo único que nos habla es de un trastorno de ansiedad. Y entonces las personas tratan de llenar esos espacios para relajarse. Yo me imagino que, por ejemplo, si le pusiéramos un monitor inalámbrico a la maestra Delfina y está sentada ahí y en ese momento le dicen, maestra, usted ya puede pasar a hablar, pues veríamos como la presión arterial le sube, la frecuencia cardíaca le sube y lo que se llaman las funciones sudomotoras le incrementan. Es decir, ella empieza a sudar de las manos, de los pies, de la parte posterior del cuello, porque se angustian mucho. ¿Por qué? Porque tienen que hablar. Entonces sería muy útil que utilizar una terapia del lenguaje y eso les serviría mucho. Fíjense que, por ejemplo, ahí sí estaban, eso sí los tenemos que reconocer, ahí sí estaban muy bien entrenados los rateros priistas, sí, porque eran muy elocuentes. O sea, ustedes oigan hablar a Porfirio Muñoz Ledo. Sí. Es un maestro del discurso, del manejo del lenguaje, el discurso. ¿Cómo se llama esto? De la oratoria. De la oratoria. Esa era una materia obligatoria en el Instituto de Formación Política del PRI. Sí. Que aprendieran a utilizar oratoria. Y ellos incluso seleccionaban palabras que la gente, fíjense, hacían esto que yo les estoy diciendo, pero de manera eficiente. Por ejemplo, si tú tienes una muletilla lingüística, vamos a poner, por ejemplo, otra vez a la maestra Delfina. Precisamente, el que también tenía la palabra precisamente como muletilla era Chabelo. Y entonces utilizaba precisamente mucho, utilizaba Chabelo también, además de la maestra. Y ahí lo que pasa es que la gente se va a empezar a fijar en el precisamente. Claro. Los que llevaban oratoria en el PRI eran gente muy inteligente y ellos sí utilizaban palabras anzuelo. ¿Qué es una palabra anzuelo? Una palabra anzuelo es la que te la avientan y como tú no tienes una comprensión absoluta del significado de la palabra, te distraes en eso. Entonces ellos ya sacan otras ideas, tú pierdes atención y te sacan de control. Y ellos son los que controlan tu atención y controlan el discurso. Entonces por eso utilizaban palabras como coadyuvar y todo ese tipo que la gente dice, ay, ¿qué es coadyuvar? O, ahora tenemos más resiliencia con la coadyuvación de las dependencias. Tú dices, ¿qué está diciendo este güey? O sea, no entendían, pero ellos tenían mucha elocuencia, tiene una dicción muy educada, pero eso no era otra cosa más que una trampa, como las muchas que hacían. O sea, ellos eran tramposos hasta para hablar, y eso era algo deliberado y planeado. Dice Geraldine Islas, la hipoxia neonatal, además de todos los factores de riesgo de un bebé prematuro, puede provocar sordera congénita, lo cual también genera alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Me hizo recordar al pequeño Tomás,
trabajé hace muchos años en una escuela de educación especial y daba justamente algunas terapias de lenguaje y tenía un niño hipoacúsico que afortunadamente fue evolucionando bastante bien, o sea, no era completamente sordo, pero tenía un nivel de sordera considerable que no le permitía decir ciertas palabras de la manera adecuada. Claro, porque por eso las personas son sordomudas, porque Uh-huh. no hablan, porque gran parte de la articulación de nuestras palabras tiene mucho que ver de cómo nosotros nos escuchamos. Y es por eso que las personas que empiezan a perder la audición con la edad gritan. Por Claro. ejemplo, ahora que estuve en México, tuve la oportunidad de ver a mi mamá. Mi mamá es una mujer de 80 y tantos años y ella ya gritaba. Y yo le insistí mucho que fuera, que le pusieran aparatos, pero no, porque si iba a ver vieja, le digo, mamá, con aparatos o sin aparatos, usted es viejita. Entonces, bueno, finalmente fue, ¿no? Y se puso los aparatitos esos y me llamó mucho la atención que ahora ya habla muy pausado, muy sereno, con un tono mucho más bajo. Y así, es más, yo así me di cuenta, le dije, mamá, ¿ya fuiste al audiólogo? Me dijo, sí, mira mis aparatitos, ya me los empezó a presumir. Y le dije, ¿sabes qué? Se te nota mucho. Ay, sí se me ve. No, se te nota mucho porque ya no gritas. Entonces, ¿no? Pues sí, porque digo, es como la señora que está ya mayor o el señor ya mayor y va al peluquero y le dice, oiga, ¿cómo me puedo peinar? Voy a ir a una boda, ¿cómo le hago para no verme viejo? Pues no vaya, ¿no? Es la misma. Oigan, saliéndonos un poco del tema y recordando a nuestros amigos que hoy el programa termina faltando 15 minutos para las 8, si es que nos estamos acercando muy rápidamente al final del programa. Tomo la pregunta de Daniel Bautista que hizo hace rato y que dice que mañana le vacunan contra la influenza. Recomendación dice, de lo que debo hacer posteriormente o medicamento que me debo suministrar. Contra la influenza es la vacuna. Ninguno, Daniel, ninguno. Felicidades, qué bueno que te vas a vacunar. Recuerden que la vacuna para influenza es ahora la vacuna cuadrivalente, la que se está aplicando. ¿Eso qué significa? Que tiene las dos cepas A y las dos cepas B más frecuentes, que son las que vienen en esta temporada. Eso sí es como la ropa que viene de temporada, pero aquí son los virus que vienen de temporada. Se ponen los dos A más frecuentes y los dos B más frecuentes, y es por eso que se llama vacuna cuadrivalente. No tienen que hacer nada, habitualmente se presenta la vacuna y te puedes ir a desayunar. No es recomendación, pero si quieren tomar alcohol, pueden hacer lo que quieran. Las vacunas lo único que hacen, recuerden, es tocar la puerta del sistema inmunológico para que responda y produzca anticuerpos. Sí, en el caso de la influenza no hay reacciones secundarias a diferencia de la que puede presentar la primera Algunas dosis. personas sí la tienen, ¿eh? Algunas personas sí presentan reacciones a la influenza. Vaya. Con la que yo tuve reacciones secundarias más, híjole, que me tuve que encamar un día, fue con la de herpes varicela zoster, la vacuna del zoster. Los viejitos que ya tenemos más de 50 años nos tenemos que poner la vacuna del zoster, si es que nos dio varicela, pues si no nos da esto que salen las ampollitas o todo esto que salen en el cuerpo, o la culebrilla, le dicen en algunas partes de la costa. Claro. Dice Geraldine Islas, doctor Frisby la hubiera mandado a consulta conmigo, se refiere a su mamá. Yo no sabía que tú eras audióloga, Geraldine, sino con mucho gusto. Se fue allá a una tienda de estas que venden cosas de mayoreo, que no les vamos a hacer comercial, que paguen publicidad si quieren, pero sí se fue a una y le gustó mucho, me dice que fue un examen que le duró. Fue a ver a una persona que le hizo un examen como de 5 minutos, no se sintió a gusto, me habló y me dijo, oye, me hicieron un examen rapidísimo. Le digo, no, pues el examen de audiología en una mujer de más de 80 años no es de 5 minutos. Tiene que ser un examen integral. Entonces ya fue y sí, estaban como 1 hora y media, pero está muy bien. Y les digo, la forma en la que ustedes se dan cuenta es que ya no gritan, ¿no? Entonces, Dice Geraldine justamente, no, ahí los atienden técnicos. Sí, yo lo sé, pero ¿qué quieres que haga? A ver, te voy a presentar a mi mamá y discútele a Lampayer. Discútele a Lampayer. Oiga, doctor, eso se me hizo curioso precisamente porque se puede dar el caso contrario también. Yo por lo menos conozco un caso de una persona que ya está perdiendo la audición, en lugar de gritar o de hablar más fuerte, habla más bajito, tal vez por el temor de no gritar. Nos podría ayudar Geraldine, porque fíjense, hay dos tipos de disminución de hipoacusia, de disminución de la percepción. Hay una disminución de la percepción que es en el aire y hay otra disminución de la percepción que es ósea. Son dos diferentes tipos de sorderas y es por eso que se utilizan, hay unas pruebas,
hay pruebas, supongo que quien se dedica a esto debe tener pruebas muy sofisticadas, pero regresando a la clínica básica, que incluso se les enseña a los estudiantes de medicina, hay algo que se llama diapasón, que le pegas y empiezas a producir un sonido vibratorio. Y eso se lo pones a las personas a una distancia y lo empiezas a alejar, y cuando ya no lo oyen, levantan la mano, luego lo pones del otro lado. Luego, y tú ya ves cuál es el diferencial. Por ejemplo, hay uno que lo dejan de oír aquí y el otro lo dejan de oír hasta acá. Entonces, bueno, pues tiene una hipoacusia del lado selectiva del lado derecho. Entonces, ahí sí tienes que averiguar por qué es de un solo lado. Y la otra parte, cuando hay una hipoacusia ósea o se le pone en la parte de aquí, en la parte de este huesito, se pone el aparatito ese cuando está vibrando y la persona está oyen cuando se lo pones aquí, oye a través de la transmisión ósea. Entonces así es como tú puedes diferenciar un problema de sordera sensorio neuronal, así es como tú la puedes diferenciar, y la gente que se dedica entonces, depende de qué tipo de sordera tengan, depende si es unilateral o bilateral. Y probablemente, pues, si Geraldine nos quiere venir y platicar aquí, preparar una plática de los diferentes tipos de sordera, sería muy interesante que nos los platicara y viniera aquí, nos acompañara un jueves, le regalamos un jueves y que nos hable de los diferentes tipos de sorderas, y sirve que nos dice dónde está y que la gente la vaya a ver y la vaya a identificar. Porque déjenme decirle una cosa, ¿saben quiénes van a perder la capacidad auditiva? Los que sobrevivan. Es decir, las personas que lleguemos a vivir más de 65 años, vamos a empezar a tener deterioro de la audición, porque así como tenemos esclerosis de las arterias, de las articulaciones, también hay algo que se llama otoesclerosis. Claro. Y eso es un proceso de envejecimiento de las articulaciones, porque recuerden que el mecanismo de vibración de los tímpanos se pone en contacto con unos huesos y esos huesos se mueven y llega a haber artritis de los huesos. Y ya no se mueven como se tienen que mover, y entonces ya no se conduce, esas vibraciones del tímpano ya no se conducen al oído interno, y adentro, fíjense, el mecanismo de percepción es tan fino que hay un liquidito que es como un aceite y hay unos pelitos microscópicos, y dependiendo de hacia dónde se inclinen o dónde se muevan esos vellitos con el sonido, así es como se interpreta aquí. Y eso le da el sentido cuando se integra en el cerebro, eso le da sentido al sonido. Entonces, y es más, en esas partes y esos vellitos, además de transmitir el sonido, fíjense nada más que transmiten la posición del cuerpo. Es por eso cuando no hay una distribución adecuada de ese líquido, de ese aceitito que hay adentro, y la posición de los vellos, de estas microvellosidades, no tiene que ver con nuestra posición corporal, suceden trastornos como el vértigo o la pérdida del equilibrio. Y es por eso que mucha gente tiene la idea de que sí se controla el equilibrio en el oído, pero esa es la explicación. Muy bien. Bueno, pues prácticamente ya nos tenemos que ir, ustedes lo saben, ofreciéndoles una disculpa porque pues tiene uno que salir a enfrentarse al tráfico, pero no nos podemos ir, mi querido doctor Frisby, sin antes, por supuesto, el poema del doctor Frisby. Así que usted nos dice si está listo. Estoy listísimo desde ayer. Venga. Sabía que llegarías. Sabía que llegarías como predecir el amanecer puntual cada mañana, regalando un calor siempre igual y siempre nuevo. Siempre supe que vendría y guardé su espacio, solo suyo. Con cautela blindé mis palabras, mis miradas y mi aliento. Le di valor a mis brazos, a mis besos y mi pasión. Reservé la página blanca de los recuerdos para ella. Y así, al vivir esperando, me sorprendió. Fue la melodía de su sonrisa, el tono de su voz que insistió y logró ser mi rumbo y mi amanecer. Esos momentos atrapado mirando cielo, estoy dibujando tu sonrisa, tu voz y tu presencia. Me acompañas y solo yo lo siento. Es mío. Muy bien. Sabía que llegarías. ¿Así se llama?
así se llama. Muy bien. Mañana publicado en las redes sociales, en el Twitter del Así doctor es. Frisby. No me quisiera ir sin que nada más diga sí o no a esta pregunta, doctor, porque ya Carlos se tiene que ir. Es de Sergio Trejo. Dice, estuve el sábado en casa de ustedes una persona que salió positivo a COVID. Me realicé la prueba a los 3 días de que estuve expuesto y salí negativo. ¿Es confiable el test? Depende qué prueba. La prueba confiable es el PCR, no la prueba de antígenos rápida. Esa no es confiable. Es la PCR que se tarda 24 horas en estar el resultado. Y si es variante Delta, sí se hace positiva 3 a 5 días. Si no, hay que esperar a que tenga síntomas. Muy bien. Domingo 8 de la mañana, repaso de la charla con el doctor Frisby. Pues ya nos vamos, doctor. Carlos. Saludos a Sergio Trejo desde la cálida Minnesota, que les echa un superchat de $20. ¡Ay, cierto! Gracias, Sergio Trejo. Celebramos el superchat. Te va a regañar Mariana, va a decir que ya les estoy produciendo, pero bueno. Pero no quería ser malagradecido. Está bien, doctor. No, muy bien, muchísimas gracias. Vale, nos vemos a las 11 de la noche. Hasta rato. Bonita noche. Adiós.